Bienvenidos a nuestro programa Voces por la Naturaleza, el espacio radial para las voces de investigadores, expertos y personas que buscan el cambio y la conservación a través de su pasión por el ambiente. Soy Judith Trasladino y para el programa de hoy traemos un tema de suma importancia para el estudio de aves en Venezuela. Hablemos de la colección ornitológica Phelps. Como breve introducción, las colecciones ornitológicas son un conjunto de ejemplares o elementos de diversos tipos de especies de aves preservadas a lo largo de la historia para su estudio y comprensión. Podríamos decir que son museos de ciencias naturales especializados en aves. En el caso de nuestro país, la colección más importante y extensa de aves tropicales es la colección ornitológica Phelps de la Fundación William H. Phelps, que a su vez es la más importante de Sudamérica. Cuenta con el 72% de los aproximados 115.000 ejemplares conservados por las instituciones dedicadas a este campo y que han sido recolectados por todo el territorio nacional. Hoy en día, la colección, a menudo referida por el acrónimo COP, alberga unas 1.440 especies de aves de casi 1.000 localidades de Venezuela, así como también cuenta con una biblioteca ornitológica con más de 3.000 libros, 170 revistas y unas 6.000 separatas. Asimismo, entre los ejemplares que tiene la COP se encuentra también una gran diversidad de nidos, esqueletos, plumajes, huevos y material de archivo disponible para los visitantes. Y con el fin de conocer más sobre la COP, hemos traído unos invitados muy especiales para conversar sobre el tema. Voces por la Naturaleza, para conocer y conservar la biodiversidad venezolana. El día de hoy nos acompaña en el estudio el profesor Miguel Lentino, quien es biólogo director de la colección ornitológica Phelps, y Jesús Aranguren, biólogo y miembro de la COP. Bienvenidos a Voces por la Naturaleza, es un placer tenerlos hoy en el programa. Un placer, Judy. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para empezar la entrevista me gustaría empezar preguntándoles cuál es su ave favorita de la colección y por qué. Bueno, realmente son muchas. Cuando uno trabaja en aves son muchísimas, pero realmente el placer más grande que hemos tenido es con el semillero de Carrizales, que fue una ave nueva que descubrimos y que fue un sitio donde nunca se había trabajado antes, bajo condiciones muy particulares de la zona. Y es una especie endémica del país, bien curiosa y bien interesante, porque es un semillero con un pico diferente morfológicamente a todos los demás semilleros, es especialista en bambú, tiene una cantidad de características muy particulares, ¿no? ¡Ah, qué lindo! ¿Y la tuya, Jesús? Bueno, como dice Miguel, es complicado a veces escoger una, pero yo creo que en la colección una de las más impresionantes es el águila arpía, porque podemos ver la magnitud, el tamaño de esa ave, la fuerza que tiene las patas, y bueno, siempre es interesante verla. Y ya que hablamos de aves, antes de empezar de lleno con la colección, si me permiten la pregunta porque me genera genuina curiosidad, ¿cuál es el ave que representa el logo de la colección? El ave del logo es el gallito de las rocas. Bueno, realmente siempre fue el gallito de las rocas el logo de la colección desde sus comienzos en sí, ¿no? Por escogencia de William Phelps. Sí, de William Phelps padre, ¿no? Ah. Y del hijo, sí, realmente entre ellos dos. Claro, y ese logo, el gallito de las rocas, también estuvo involucrado en la selección del ave nacional. Okay. Y la colección, digamos, estaba compitiendo con el gallito a nivel nacional de las aves, de la escogencia de las aves, ¿no? Y esa fue una de las elecciones más, digamos, con problemática, porque además fue en los años 50, el curador de la colección fue puesto preso por estar promocionando y hablando de elección y escogencia de candidatos, y además todos con nombres raros como Turpial, Chiriguare, cualquier cantidad de nombres de pájaros. Entonces los comunicados de telegramas en aquella época se usaban, entonces
la Seguridad Nacional pensó que eran individuos claves con nombres ficticios y había que poner a ver quién estaba detrás de eso, ¿no? Entonces el conservador de la colección estuvo preso varios días por esa característica bien particular, pero es un hecho bien curioso dentro de las colecciones como tal, ¿no? Y el señor Feld era uno de los que estaba proponiendo en principio el Gallito de las Rocas, pero realmente tenía interés que fuera otra ave nacional que se escogiera y total que entre todos los ornitólogos se escogió al turpial, ¿no?, como ave nacional. No tenía ni idea de esa historia. Y ya que estamos hablando de historias, ¿cómo nació la colección ornitológica Phelps? Bueno, la colección nace en definitiva en el año 1938, como establecida, ¿no? Pero en parte el comienzo es por una expedición que se realizó con el Museo Americano de Nueva York, que fue auspiciada y financiada por el señor Phelps, padre, en el año 37 para el Ayllón-Tepuy, y fue la primera expedición en el Ayllón-Tepuy, ¿no? En esa época, en esos años, bueno, pues ya estaba rodando muchos cuentos de que habían visto una cascada, de que había un tepuye y que había una situación bien particular. Había ya habido el evento de Charles Angels, que quedó varado en la cima del Ayllón-Tepuy, habían tenido que bajar y habían logrado bajar, etcétera. Entonces había una efervescencia, digamos, de curiosidad de saber qué estaba pasando y cuál era ese mundo que llamaban el mundo perdido de la Guayana. Entonces el señor Feld propuso hacer una expedición al Museo Americano de Nueva York con sus mentores, que era el doctor Chapman, en aquel momento, Frank Chapman, y realmente se realizó la expedición. Esa expedición duró 4 meses de trabajo de campo muy intenso, en que participaron distintas personas del Museo Americano y digamos, estaba el señor Feld y el hijo Billy, y a partir de todo ese material que se colectó y que generó una cantidad de interés importantísimo para la ornitología a nivel mundial, se decidió entonces fundar la colección como tal para empezar a hacer los estudios de aves en Venezuela, de saber qué es lo que está pasando, cuál es la distribución, qué especies están, etcétera, ¿no? Claro. Y estas expediciones, o sea, me imagino que las especies, los ejemplares que hay en la colección provienen de estas expediciones, ¿correcto? Sí. Y aparte de los ejemplares, digamos, disecados, ¿tienen también ejemplares vivos actualmente? No, nosotros no es nuestro objetivo, ¿no? El objetivo de la colección es entender la distribución de las aves en el país y los problemas taxonómicos que eso puede acarrear, los problemas filogenéticos. Es decir, estamos en otro tipo de radioacción, ¿no? Mantener colecciones de animales vivos es muy complicado. Claro. Y hay que ser un zoológico con toda una experiencia distinta en ese tipo de cosas y ese no era el objetivo de esto, ni tampoco es una colección de exhibición de material, ¿no? Okay. O sea, nosotros no tenemos dioramas ni ese tipo de ambiente. O sea, todo el material que está en la colección es material científico para ser estudiado por científicos dentro de ese esquema de entender quiénes son las especies y cómo son las relaciones entre ellas. Entonces todo el material está preparado de una manera que pueda ser estudiado, medido, comparado, analizado, fotografiado, etcétera, pero siempre desde el punto de vista de investigación. Buenísimo. ¿Y cómo es ese proceso para recolectar y para preservar los ejemplares y los materiales que tienen en la colección? Bueno, es relativamente sencillo porque tienes que capturar las aves y después prepararlas. Para eso necesitas un personal especializado que es un taxidermista, quien es el que prepara dentro de la forma que uno quiere y desea que se preparen los ejemplares para poderlos ser estudiados y comparativamente. Entonces eso implica, es un personal especializado en sí que debe ser entrenado y educado en saber qué agarrar, cómo agarrarlo, porque ya el tiempo pasado y esas colecciones así grandes, colecciones de decenas y centenares de aves ya no se hacen, sino simplemente ahorita es una política más de
selección, de escogencia, o sea, es como si fueras al mercado y bueno, voy a hacer mi compra de lo que quiero, de lo que busco, de lo que necesito estudiar y comprender, o porque es un área importante, o porque es una especie que necesitamos estudiarla porque tiene complicaciones taxonómicas, ese tipo de cosas, o sea, hay mucha selección en lo que se está agarrando y colectando, ¿no? Entonces, y para lo cual además necesita que esté perfecto, y además implica que actualmente ya no solamente se preparan pieles, sino se guardan tejidos, se guardan huesos, cuerpos, etcétera, contenidos estomacales, parásitos. Cada ejemplar es un mundo que nos tiene lleno de información, el cual necesitamos saber y almacenar todo lo que se pueda, porque puede ser importante para algún investigador en un momento dado, ¿no? De hecho, siempre nos citan y nos buscan si tenemos tal especie, tal ejemplar de tal sitio, etcétera, no solamente por la parte de tener una piel para hacer una comparación de color, o porque necesitan alguna parte de algún cuerpo, ¿no? Claro. Están escuchando Voces por la Naturaleza y en el programa de hoy estamos hablando sobre la colección ornitológica Phelps. En esta ocasión nos acompañan el profesor Miguel Lentino, director de la colección, y Jesús Aranguren, biólogo y miembro de la COP. Y ahora quisiera preguntarles, porque también me parece importante resaltar que la colección también trabaja con salidas de campo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué áreas del país son las más cruciales para realizar estos censos y anillados de aves? Bueno, hay dos cosas. O sea, una cosa es, voy por la parte final, o sea, el anillado implica unas consideraciones de sitios distintos. Cuando vas a colectar, tu escogencia de zonas de colectas, de que vas a investigar, es por sitios o hábitats que nunca se hayan muestreado. Entonces, que necesitas tener una información, unos vouchers de ese sitio bien particular, de un hábitat bien particular. O sea, por ejemplo, los bambúes espinosos, por dar un ejemplo. Okay. Entonces, el bambú espinoso es un hábitat que está en algunos sitios muy localizados, pero que tiene una cantidad de especies que son especialistas en aprovechar la floración de los bambúes. Entonces son individuos y especies bien particulares, con características morfológicas distintivas, tienden a ser únicas. O si estuviéramos hablando del páramo, si estás en el páramo, bueno, hay una cantidad de especies que son especialistas del páramo, y por ejemplo, te interesa trabajar en un páramo que no se haya muestreado, trabajado, o un tepuy, que también es las zonas más ricas de Venezuela en interés taxonómico y poco conocidas que todavía estamos, ¿no? Okay. Entonces, eso es un sitio. Si vas a anillar, tus necesidades son distintas. O sea, lo que necesitas es dónde vas a establecer un proyecto que pueda durar en el tiempo y que puedas trabajar y constitucionariamente poder marcar las aves para poderlas recapturar y tener la información de vuelta de retorno de esas aves marcadas, ¿no? Okay. Entonces de ahí nace, por ejemplo, el proyecto de Rancho Grande de Henri Pittier, del anillado en Henri Pittier. ¿Okay? Y antes de hablar del anillado, quisiera preguntarte, Jesús, ¿cómo funciona el procedimiento de las mallas de neblina? Bueno, las mallas de neblina son una técnica que se utiliza para poder capturar no solo aves, también otras especies, pero bueno, nosotros las utilizamos para poder capturar las aves y poder anillarlas. O sea, esta es una técnica que se utiliza siempre. Para hacer esta técnica tú tienes que tener los permisos, la permisología tanto del ministerio como de INPARQUE si estás trabajando dentro de un área protegida, y se utilizan para capturar aves y anillarlas, porque cuando tú las anillas, es como una cédula de identidad que tú le pusieras al ave, y si tú la vuelves a recapturar, tú obtienes toda esa información de retorno, como lo decía Miguel. Y es un procedimiento completamente inofensivo para el ave. Sí, si se hace correctamente, un ave que caiga, estas son mallas que no les hacen ningún tipo de daño a las aves. Una vez caen las aves en la red, una persona que está capacitada y entrenada ya para esto, la extrae, que en un tiempo no debería ser mayor a 1 minuto, y se
se le toman todas las medidas que se tengan que tomar según la investigación, según los datos que quiera tomar la investigación. Ok, muchas gracias. Y ahora sí, hablando del caso del paso del portachuelo, ¿cuál es la importancia que tiene para el país, para el estudio de aves, este espacio del Parque Henri Pittier? Bueno, el portachuelo lo seleccionamos para trabajar en ese sitio por una cantidad de razones. Una de las razones es que es un sitio que tenía historia. Es decir, para nosotros era importante poder comparar la información que estábamos obteniendo en ese instante contra algo en el pasado. O sea, muchas veces el problema que hay es que los sitios donde la gente muestrea o trabaja en un sitio, pero no sabe qué pasó antes. O no hay información, o se trabaja muy poco tiempo, etcétera. O sea, cuando haces colectas, tú visitaste el sitio una vez, con suerte 2 o 3 veces, pero no más de eso, y eso es la única información que existe sobre la distribución de las aves y cuál es la diversidad de especies que puede haber en ese sitio. Lo interesante de portachuelo era que había ya unos estudios hechos en los años 40, y nosotros empezando a trabajar en el 90, 50 años prácticamente después, puedes empezar a ver qué diversidad, si la diversidad es la misma, si cambió, si son las mismas densidades, si no son las densidades, cuáles son las especies, si la que era común en los 40 es común ahora, etcétera. Entonces puedes jugar con otro tipo de información, ¿no? Claro. Y ya que estamos hablando de la importancia de este espacio geográfico para el estudio de aves, quisiera preguntarles desde su perspectiva profesional, ¿cuál es la importancia que tienen ya las colecciones ornitológicas para el estudio de aves en el país y a nivel internacional? Bueno, yo creo que una de las importancias es tenemos que ver a las colecciones como una biblioteca de biodiversidad. O sea, ahí están, porque como si no conocemos lo que tenemos, qué tenemos, en dónde están distribuidas esas especies, cómo las podemos conservar. Entonces, primero tenemos que tener esta biblioteca para poder estudiarla, analizar su distribución, un sinfín de características para poder después poder plantear proyectos de conservación, por ejemplo. No sé qué quisieras añadir. Otro de los grandes valores, ahorita todos usamos las guías de aves de una manera, sea en libros, sea a través de internet, etcétera, pero para llegar a esas guías de aves hubo alguien que tuvo que empezar a dibujarlos y pintarlos, y ese artista que hizo los dibujos, las pinturas o la fotografía, ¿a dónde fue? Simplemente tuvo que entrar en las colecciones, revisar las colecciones y empezar a tomar los detalles que él quiere plasmar en su arte. Entonces, como dice Jesús, o sea, somos una biblioteca de información. O sea, la información está ahí, lo que es manejarla y tenerla. Entonces, todas las guías que se han producido son en base a que el artista trabajó y estudió las aves en las colecciones, y su habilidad de arte es hacer un dibujo de darle vida a un ave que no lo tiene, pues, ¿no? Porque está basado en un ejemplar de una colección. Sobre todo me imagino importancias, yo, artista, que quisiera especializarme en guías de aves y quisiera reconocer diferencias entre especies que puedan parecerse unas de las otras. Sería de importancia vital yo asistir a las colecciones, poder tener acceso a ejemplares que puedan ayudarme con mi proceso, no solo creativo, sino a nivel de investigación. Sí. Debe ser una oportunidad de oro para muchos ornitólogos y me parece muy valioso lo que están haciendo. Recuerden que están escuchando Voces por la Naturaleza y el programa de hoy trata sobre la colección ornitológica Phelps. En esta ocasión nos acompañan el profesor Miguel Lentino, director de la colección, y Jesús Aranguren, biólogo y miembro de la misma. Y ya que estamos hablando de este proceso de recurrir a las colecciones, quisiera preguntarles dónde están ubicados y si se puede visitar cualquier día de lunes a viernes, cuál es el horario de visita. Nosotros estamos ubicados en Sabana Grande, en el Boulevard de Sabana Grande, en el edificio Gran Sabana. Y si tenemos visitas al público, son los miércoles, el último miércoles de cada mes. Okay. Uno pide la cita, nos llama y concentra
concerta una cita y se le atiende y se le hace un recorrido por las colecciones. Entonces tiene oportunidad de ver la parte de colecciones de pieles, las colecciones de esqueletos, etcétera, que tenemos, los libros. Sí, o si no, nos pueden escribir por nuestras redes sociales y una persona se va a encargar de... Buenísimo. Pero, ¿y a nivel de investigación, se puede visitar en cualquier horario, también los miércoles? Ahora, de investigación, si no es un personal especializado, etcétera, sí, o sea, en general, el investigador que viene del exterior no tiene tiempo, como va a decir, no voy a ir nada más que el último día de cada mes, o sea, siempre las puertas están abiertas para atender cualquier investigador, ¿no? Ok. Y ya para ir cerrando, porque lamentablemente el tiempo pasa volando, sí, ¿podrían dejarnos las redes sociales, la página web para los oyentes que quieran saber más sobre la colección y cómo pudiesen contribuir a la misma? Claro que sí. Bueno, en Instagram nos pueden conseguir como Fundación Phelps. En Facebook estamos como Fundación William H. Phelps. Y la página web es www.fundacionwhphelps.org. Muchísimas gracias. No sé si tengan algún último comentario sobre la importancia de las colecciones para cerrar. Bueno, las colecciones todavía le falta muchísimo trabajo por hacer, o sea, no es algo que se ha cerrado a nivel mundial, sino en todos lados todavía se sigue necesitando material, porque hay que o renovar material o hay que investigar material que no se conoce. Toda la parte de estudios moleculares que se están haciendo requiere a veces volver a tomar otra vez una cantidad de muestras para poder entender entonces cómo es esa diversidad de las aves o de cualquier otro grupo zoológico o botánico, de entenderlo, cómo son las relaciones entre los grupos, cómo son las distribuciones, qué posibilidades tienen de conservación y de manejo, etcétera, ¿no? Entonces, vale, es fundamental pues el mantenimiento de las colecciones. Muchísimas gracias a usted, profesor Miguel, a ti, Jesús, por venir a acompañarnos. Ecotips. Vamos con nuestra siguiente sección. Curiosidades sobre las notas taxonómicas de la colección Phelps. El bobito submontano es una especie de ave atrapamoscas pequeña que habita en las copas de bosques montanos y que tiene 3 poblaciones separadas geográficamente muy distantes unas de las otras, entre Ecuador y Perú, en la región de Antioquia, Colombia, y en la Sierra de Perijá, estado Zulia, donde habita entre los 1100 y 1120 metros sobre el nivel del mar. Durante muchísimos años fue catalogada erróneamente como un bobito gris hasta el 2014. La Paraulata lomiaceituna es una especie migratoria de Norteamérica, cuya distribución en el país es poco conocida. Sus registros mayormente apuntan su presencia en los Andes, pero en 2016 se registró por primera vez en el estado Carabobo, un estado muy poco frecuentado, al igual que la cordillera de la costa. Recuerden que este espacio surge de la alianza entre Unión Radiocultural y Provita, una ONG venezolana con 39 años de trayectoria en el sector ambiental. Si les gustó este programa y les interesa conocer más datos sobre naturaleza, nos encuentran en redes sociales como @provita_ONG y en nuestra página web como www.provita.org.be. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitan Jali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @mundourweb, @_lacultural y @provita_ONG. Gracias a todos por acompañarnos en Voces por la Naturaleza. Soy Judith Trasladino y nos vemos el próximo fin de semana para hablarles una vez más sobre las distintas y maravillosas especies de nuestro país, así como en los proyectos que se encargan de conservar nuestra hermosa y megadiversa Venezuela. Nos vemos la próxima semana para el último capítulo de la temporada.